Bueno, y con esto ya seguimos con las propiedades físicas de la materia. Las propiedades específicas, perdón. Entonces, son las características que cada sustancia tiene y la hacen diferente de las demás. Se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. Para hablar un poco de las propiedades físicas, nosotros vamos a decir que se refiere a un conjunto de aspectos que permiten describir, caracterizar los cuerpos sin que varíe su naturaleza, ¿ok? Por ejemplo, los corales tienen una estructura sólida, formas y colores propios. Y eso los diferencia de otros, por ejemplo, de las algas o de los peces dentro del mar. Nosotros podemos decir que ese es un pez o ese es un coral, por las características físicas que tiene. Ok. Dentro de las propiedades físicas, nosotros tenemos el estado de agregación de la materia. ¿Listo? Que es la propiedad que se origina por el grado de cohesión de las moléculas. Es decir, si las moléculas están muy juntas, como podemos ver en la imagen de abajo, que les voy a señalar, nosotros podemos ver aquí que las moléculas están muy juntas y eso determina un estado sólido, ¿listo? Mientras que si las moléculas se encuentran un poco dispersas, nosotros podemos determinar un estado líquido. Y si las moléculas están muy dispersas, nosotros ya podemos determinar que este estado es gaseoso, ¿listo? Entonces, todas las sustancias pueden presentar estos 4 estados de agregación, dependiendo de las condiciones, claro está, de presión, de temperatura en las que se encuentre. Por ejemplo, el agua, si hablamos del agua. El agua puede estar en estado sólido, por ejemplo, el hielo, o en estado líquido, que normalmente lo conocemos, o gaseoso ya cuando se transforma en vapor, ¿no es cierto? Otra de las propiedades físicas es el punto de ebullición, ¿ok? Entonces, el punto de ebullición es la temperatura máxima a la cual la sustancia pasa de estado líquido a un estado gaseoso, ¿ok? Entonces, el punto de ebullición es la temperatura máxima en la que, en este caso, si hablamos del agua, puede convertirse en vapor, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Y ahí comienza ya a convertirse en vapor. Ese sería el punto de ebullición, ¿ok? Luego tenemos el punto de fusión, que es la temperatura a la cual una sustancia es la temperatura por la cual una sustancia pasa de estado sólido a líquido. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición se expresan en grados centígrados. ¿Listo? Entonces el punto de fusión vendría a ser este punto donde el hielo comienza a derretirse, ¿no es cierto? Y pasa a tener un estado líquido. Luego tenemos la solubilidad. Esta solubilidad es la propiedad que tienen las sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Y obviamente la densidad, que es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. Entonces nosotros podemos decir que, por ejemplo, si nosotros queremos mezclar el aceite y el agua, sabemos que el aceite es mucho más denso que el agua y es por eso que puede flotar, no se mezcla. ¿Listo? Porque su densidad es diferente. Igual, si nosotros botamos una piedra y una pelota o una piedra y una madera en el agua, nosotros podemos ver que la una se hunde y la otra flota. Es porque la densidad es diferente en ambos casos, ¿listo? Y le permite que la una sea más densa y por ende se hunda y la otra sea menos densa y por ende flote, ¿listo? Otra de las propiedades físicas que nosotros conocemos es la dureza, ¿ok? Que es la propiedad que presenta un cuerpo cuando se resiste a ser rayado por otro cuerpo. Se mide con la escala de Mohs, que va del 1 al 10.
Así, una uña de tu dedo tiene una dureza de 2 y el taco de 1. Y un diamante de 10, obviamente, ¿no es cierto? Luego tenemos la flexibilidad o elasticidad, que es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original. Una vez que deja de actuar la dureza que una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba, ¿ok? Entonces, otro de las propiedades físicas de la materia es la ductibilidad, que es la propiedad por la cual los metales pueden reducirse a alambres, hilos o filamentos, ¿no es cierto? También tenemos la conductividad, que es la propiedad por la cual algunos cuerpos pueden conducir el valor o la electricidad. Los 4 mejores conductores del calor o de la corriente eléctrica son el cobre, la plata, el oro y el aluminio, y por eso nosotros lo podemos utilizar diariamente para conducir la electricidad, en este caso, por ejemplo, hablando de la luz, ¿listo? Que nosotros utilizamos en mayor proporción al cobre. Luego tenemos la viscosidad, que es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Esta dificultad disminuye al aumentar la temperatura. ¿Listo? Luego tenemos ya las propiedades organolépticas, que son las cualidades físicas que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, la textura, el color, el olor, el sabor, el sonido. ¿Listo? Estas son las propiedades organolépticas. ¿Ok? Aquí les he ubicado un cuadrito en el que ustedes pueden ver todas las propiedades físicas de la materia. Listo. Y como les había comentado, también la materia tiene propiedades químicas, ¿ok? Que son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto estas con otras sustancias, ¿listo? Unas con otras. Cuando hablamos de propiedades químicas, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Por ejemplo, cuando pelas un plátano o una manzana o una pera y les dejas al aire, estas se oxidan y cambian de color, ¿no es cierto? Se oscurecen. Entonces, decimos que los alimentos se oxidan y esto constituye una propiedad química. Tanto las frutas como el aire, las primeras por experimentar una oxidación y el segundo por producirla. Entonces, ambas tienen unas propiedades químicas. Y dentro de las propiedades químicas está la combustión, que es la calidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, como por ejemplo el fósforo. Al momento de ponerse al contacto con el oxígeno, lo que produce es que se encienda. ¿Listo? Entonces nosotros podemos ver una llama del fósforo. Es lo que pasa cuando se presiona al fósforo con la lija de la caja de fósforos. Estas actúan en común y lo que hace es que se encienda, ¿no es cierto? Y el oxígeno que básicamente se encuentra en gran cantidad en el ecosistema y también el nitrógeno, ¿ok? En la combustión del carbón mineral o la leña para producir la luz y el calor, si hablamos del oxígeno, el carbono también presente en los cuerpos que se combinan con el oxígeno, por ejemplo el agua, que es H2O, al combinarse con el hidrógeno, el oxígeno al combinarse con el hidrógeno nos provee el agua que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Que está en la atmósfera y genera también, si se combina el carbono con el oxígeno, genera dióxido de carbono. Y como les comentaba, agua y cenizas, ¿ok? Luego nosotros tenemos la reactividad con el agua. Entonces, podemos decir que algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y conforman sustancias químicas denominadas bases o hidróxidos. ¿Listo? De las propiedades químicas concluimos que cuando la naturaleza de una sustancia se modifica como consecuencia de su interacción con otra sustancia o con la energía también, se dice que ha ocurrido un cambio químico.